Este 28 de julio de 2023 el Perú celebra un año más de independencia y lo mínimo que se puede hacer es una recapitulación del destino de las últimas autoridades que gobernaron el país. «23 años de historia, el destino de los expresidentes en el último milenio». El Perú vive en un contexto de crisis institucional hace 5 años. No por nada llegó a tener 6 presidentes en 5 años. Pero vamos un poco más atrás, desde el siglo XXI a los 2000. Desde que empezó este milenio, casi todos los peruanos que se han colocado la banda presidencial han terminado presos, fugados o, cuando menos, manchados por los tentáculos de la corrupción. Alberto Fujimori gobernó entre 1990 y 2000. En el nuevo milenio fue elegido para un tercer mandato, pero tras ser revelado el fraude electoral y los casos de corrupción en su gobierno, el chino envió una renuncia por fax desde Japón en 2000, en medio de un gran escándalo por las revelaciones de las maniobras de su ex asesor Montesinos. Actualmente Fujimori cumple condena por 25 años por usurpación de funciones, homicidio calificado, corrupción y espionaje, además de los diarios Chicha. Alejandro Toledo fue presidente de la República del Perú desde el 28 de julio del 2001 hasta el 28 de julio del 2006. Ocupó el cargo en elecciones democráticas después del gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Toledo asume las riendas del país con la esperanza de 30 millones de almas en recuperar un Estado democrático. Sin embargo, es acusado de recibir $20 millones en sobornos de Odebrecht, a cambio de contratos de obras públicas como la Interoceánica Sur. Actualmente cumple prisión preventiva por 18 meses tras ser extraditado de Estados Unidos. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. El segundo y último gobierno no consecutivo de Alan García en el Perú inició el 28 de julio del 2006 y culminó el 28 de julio del 2011. García fue de los 4 expresidentes peruanos vinculados con el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. En el 2019, la Fiscalía peruana investigaba a García por presunto lavado de activos, y cuando el Poder Judicial dictó 10 días de detención preliminar, el exmandatario se disparó en la cabeza y murió poco después en un hospital. Al final es un mamarracho, no hay nada. El gobierno de Ollanta en el Perú inició el 28 de julio del 2011 y concluyó el 28 de julio del 2016. Humala junto a su esposa, Nadine Heredia, fueron a juicio por el caso Odebrecht. Ya estuvieron 9 meses en prisión preventiva en el 2017 hasta el 2018 por este caso. Actualmente vienen siendo investigados por el presunto delito de lavado de activos por aportes durante su campaña presidencial. No. Pedro Pablo Kuczynski fue presidente de la República del Perú desde el 28 de julio del 2016 hasta su renuncia el 23 de marzo del 2018, en medio de acusaciones de sobornos, corrupción y de haber negociado el indulto de Fujimori. PPK es investigado por el presunto delito de lavado de activos agravado por los aportes al partido Peruanos por el Cambio por el caso Odebrecht. De 84 años, permanece desde abril de 2019 con arresto domiciliario mientras la Fiscalía se prepara para llevarlo a juicio.
decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. El gobierno de Martín Vizcarra comenzó el 23 de marzo del 2018. De su gobierno se recuerda la disolución del Congreso y su vacancia por el siguiente Parlamento. Sobre Vizcarra Cornejo pesan investigaciones por corrupción, colusión agravada, cohecho pasivo propio, usurpación, asociación ilícita y no olvidar el polémico caso del Vacunagate. Actualmente está inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años. Que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. El legislador Manuel Merino gobernó apenas 5 días en noviembre del 2020. La Fiscalía le abrió una causa por las muertes de 2 manifestantes, presuntamente a mano de la policía, durante las protestas en su contra luego de la destitución de Vizcarra que llevaron a la renuncia del mismo. Francisco Sagasti se desempeñó como presidente del Perú por sucesión constitucional en su calidad de presidente del Congreso, desde noviembre del 2020 hasta julio del 2021. Sobre Sagasti, afrontó investigaciones acerca de la gestión de la pandemia del COVID-19 y las presuntas irregularidades que habrían cometido funcionarios públicos y entidades del Estado. Pobres en un país rico. Palabra de maestro. Pedro Castillo se desempeñó como presidente del Perú desde el 28 de julio del 2021 hasta la declaración de su permanente incapacidad moral, tras su intento de autogolpe de Estado el 7 de diciembre del 2022, luego de varios intentos del Congreso por destituirlo. La Fiscalía sostiene que Castillo es el presunto líder de una organización criminal que cometió diversos delitos. 5 investigaciones fiscales están ligadas a la presunta existencia de este clan, mientras una sexta apunta a un presunto plagio de una tesis en maestría. Actualmente se encuentra cumpliendo 36 meses de prisión preventiva por el autogolpe. No voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú. Tras la caída de Castillo, desde el 7 de diciembre del 2022, ejerce como presidenta de la República del Perú Dina Boluarte, por sucesión constitucional en medio de conflictos sociales que ya se han cobrado más de 50 vidas y piden su destitución. Sobre Dina Boluarte pesan 2 investigaciones fiscales, además de que se supiera de una denuncia adicional por lavado de activos que se han planteado en contra de no solo de Boluarte, sino también de Castillo y Vladimir Cerrón. Es evidente que existe y perdura una profunda crisis política y una fragilidad institucional. En total han sido 9 de 10 mandatarios que se han implicado en actos de corrupción o tienen investigaciones. Esto denota una falta de transparencia de nuestras máximas autoridades que corren en todas las instancias y poderes. Por ello, es importante recordar nuestra historia para no volver a repetirla. ¿Terminará Boluarte su mandato? ¿Elecciones generales? Solo el tiempo lo dirá.